En la tranquilidad de un pequeño pueblo, una noche de 1982, la familia Miller desapareció sin dejar rastro. Los vecinos contaron historias extrañas. Dijeron que durante semanas, ruidos inexplicables provenían de la casa, como rasguños detrás de las paredes y susurros que se colaban por las rendijas de las puertas. La policía registró la propiedad de arriba a abajo, pero no encontró nada. Parecía que la familia se había esfumado en el aire. El caso se enfrió. La casa quedó abandonada, y el misterio se convirtió en una leyenda local. Años después, otra familia, los Johnson, compraron la casa, atraídos por su bajo precio y sin conocer su oscuro pasado. No tardaron en experimentar los mismos fenómenos. Ruidos extraños por la noche, sombras que se movían por el rabillo del ojo y una sensación constante de ser observados. Una noche, el hijo menor, Leo, le dijo a su madre que hablaba con un amigo que vivía dentro de las paredes. Preocupados, los padres pensaron que era solo la imaginación de un niño, pero los eventos se volvieron cada vez más inquietantes. Las puertas se abrían y cerraban solas. Los objetos se movían de lugar, y una sensación de frío glacial recorría ciertas partes de la casa, incluso en pleno verano. Fue entonces cuando el padre, mientras hacía una pequeña reparación en el sótano, golpeó una pared y notó que sonaba hueca. Intrigado, usó un mazo para abrir un agujero. Detrás del yeso no había aislamiento ni tuberías, sino una puerta de madera maciza, cerrada con un candado oxidado. No había ninguna puerta registrada en los planos originales de la casa. ¿Qué había detrás? ¿Y por qué alguien se tomaría la molestia de ocultarla de esa manera? La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Forzaron la cerradura y al abrir la puerta, un olor a humedad y polvo los golpeó. Era una pequeña habitación, sin ventanas, completamente vacía. Casi en el suelo había un solo objeto, en un pequeño diario, encuadernado en cuero. El diario pertenecía a Thomas Miller, el padre de la familia desaparecida. Las primeras páginas eran normales. Describían la vida cotidiana de una familia feliz. Pero a medida que avanzaban, el tono cambiaba. Thomas hablaba de los mismos ruidos que los Johnson habían escuchado, de una presencia que sentía en la casa. Describió cómo descubrió la habitación secreta de la misma manera que los Johnson, detrás de una pared falsa en el sótano. Lo que encontró dentro lo aterrorizó. Escribió que la habitación no siempre estaba vacía. A veces, al abrir la puerta, encontraba objetos que no estaban allí antes, en un juguete antiguo, una taza de té fría, una fotografía descolorida de una familia que no conocía. Thomas se obsesionó. Empezó a investigar la historia de la casa y descubrió que había sido construida sobre los cimientos de una vivienda mucho más antigua, que se había incendiado a principios de siglo, llevándose la vida de una familia entera. La leyenda local decía que el padre de esa familia, un hombre llamado Silas, había practicado rituales extraños en el sótano, intentando contactar con algo del otro lado. Según Thomas, Silas había tenido éxito. La habitación no era solo una habitación, era una puerta, un punto de conexión entre nuestro mundo y otro. La presencia que sentía no era un fantasma, sino algo que intentaba cruzar. Thomas escribió que la entidad se alimentaba del miedo y la desesperación, y que lentamente estaba consumiendo a su familia, arrastrándolos uno por uno a esa habitación de la que no se podía volver. La última entrada del diario era escalofriante. Decían: viene a por mí ahora. He cerrado la puerta, pero sé que no durará. Si alguien encuentra esto, no abran la puerta. No importa lo que escuchen, no importa quién o qué les pida que lo hagan. Destruyan la casa. Quemen este lugar hasta los cimientos. Justo cuando los Johnson terminaron de leer, escucharon un suave golpe proveniente del interior de la habitación secreta. Luego, una voz infantil, muy parecida a la de su hijo Leo, susurró desde la oscuridad: mamá, papá, ¿pueden dejarme salir? Tengo miedo. Se miraron, con el corazón en un puño. Sabían que su hijo estaba durmiendo plácidamente en su cama, en el piso de arriba. La policía fue llamada de nuevo. Se llevaron el diario como prueba,
pero no pudieron explicar lo que había sucedido con los Miller, ni lo que los Johnson habían experimentado. Un equipo de investigadores paranormales visitó la casa. Sus equipos se volvieron locos. Grabaron voces que suplicaban ayuda y figuras sombrías que se movían en la oscuridad de la habitación. Un testigo, un electricista que trabajaba en la casa vecina en la época de los Miller, confesó finalmente algo que había guardado durante años. Dijo que una noche vio a Thomas Miller de pie frente a la pared del sótano, hablando solo, como si respondiera a alguien que él no podía ver. De repente, la pared pareció ondularse como el agua, y una mano pálida y delgada salió de ella, arrastrando a Thomas hacia adentro. El electricista huyó aterrorizado y nunca se lo contó a nadie, por miedo a que lo tomaran por loco. La historia de la habitación prohibida se extendió. Un anciano del pueblo, antiguo vecino de la propiedad original, contó que su abuelo siempre le advertía que se mantuviera alejado de esa tierra. Hablaba de Silas, el hombre que construyó la primera casa, y de cómo se volvió loco, obsesionado con abrir una puerta a otro mundo. Decía que Silas creía que del otro lado podría recuperar a un ser querido que había perdido, pero en su lugar desató algo terrible. El vecino juraba que, a veces, por la noche, todavía podía ver una luz parpadeante en el sótano de la casa abandonada, aunque no había electricidad. Una noche, los investigadores paranormales decidieron realizar una última sesión. Colocaron cámaras y micrófonos y se sentaron en círculo fuera de la habitación. En el silencio de la noche, hicieron una pregunta al vacío. ¿Qué eres? Durante un largo rato, no hubo respuesta. Cuando estaban a punto de darse por vencidos, una voz grave y gutural resonó desde todos los altavoces a la vez. Una voz que no pertenecía a ninguno de ellos. Dijo una sola palabra: Anhambre. Los Johnson vendieron la casa inmediatamente, a una fracción de su valor, y se mudaron lejos. La casa sigue en pie, abandonada y en silencio. La puerta del sótano fue sellada con cemento, por orden de las autoridades locales. Pero algunos dicen que eso no es suficiente para contener lo que vive dentro. Afirman que por la noche, si te acercas lo suficiente, todavía puedes escuchar rasguños débiles detrás de los muros y un susurro que te llama por tu nombre, invitándote a abrir una puerta que nunca debió ser descubierta. ¿Qué pasó realmente con la familia Miller? ¿Era la habitación una puerta a otra dimensión o el resultado de una locura compartida? La pregunta final sigue sin respuesta. Ansí esa puerta se abriera de nuevo, ¿quién o qué saldría de ella esta vez? Este caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más perturbadores de la historia reciente. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.